Muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo al país que corresponda. Primero me gustaría saber si todos los asistentes en este momento están viendo la presentación sin ningún problema, si están escuchando también la presentación o si me están escuchando sin ningún inconveniente. El día de hoy, eh, el Distrito Financiero les traemos este webinar con respecto a analizar el oro con el indicador CSI. Entonces, pues es un webinar en el cual vamos a hablar primero que todo del indicador CSI, que es un indicador que no tan popular a comparación de alguno que otros o digamos de diferentes indicadores como el RSI, pero que tienen una función muy importante y relevante dado que nos pueden medir efectivamente cómo se está comportando los impulsos entre los compradores y los vendedores en los mercados financieros. Entonces también es una herramienta bastante útil a pesar de que muchos no le prestan mucha atención, nos brinda bastante información. Entonces saludo a Eugenio, a Manuel y a Carlos, que nos está diciendo que se escucha bien, sin ningún problema. Un gusto a todos ustedes. Y también me gustaría saber desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando para dar inicio con este webinar del indicador del CSI. Entonces ya en alrededor de un minuto vuelvo, por supuesto mostrándoles un poco más sobre nosotros, el distrito financiero, y también para brindarles ciertas recomendaciones. Entonces me gustaría que nos escribieran, que eh, efectivamente desde donde nos están sintonizando. Manuel nos está sintonizando desde Sevilla, España. Un saludo a ti, Manuel. Eugenio nos está sintonizando desde Argentina. Carlos, desde la ciudad de Medellín. Espero, Carlos, que no haya problemas de movilidad en la ciudad de Medellín debido a las manifestaciones que se están presentando en Colombia. Para las personas que no lo sepan, de hecho, actualmente el peso colombiano está sufriendo los impactos efectivamente de estas protestas, manifestaciones sociales que ha presentado el país colombiano, en el cual ya toda la región de Latinoamérica está presentando ese efecto o esa bola de nieve de manifestaciones en torno a las malas administraciones del gobierno. Bueno, digamos que esos son los argumentos en los cuales se determina. Pero pues bueno, entonces pues un saludo a todos ustedes, me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales y el día de hoy pues les traigo este webinar. Entonces pues sin más preámbulos me gustaría dar inicio teniendo en cuenta esta recomendación que les dejo el día de hoy que es la página de qualbroker.com. ¿Por qué les dejo esta recomendación? Pues inicialmente porque al momento en que nosotros vamos a elegir un broker o que nosotros queremos elegir un broker, vamos a encontrar un conjunto de variables, por decirlo desde un aspecto más matemático, que van a cambiar o van a determinar el juicio al momento en que yo quiero elegir o que voy a elegir un broker. Entonces, como muchos de ustedes saben, al momento en que queremos elegir un broker vamos a tener en cuenta diferentes aspectos o diferentes elementos como la regulación que tenga, que yo diría que es la característica más importante. También vamos a mirar si tiene los activos financieros que yo estoy buscando en un broker, también si tiene herramientas adicionales, si tiene la herramienta de copy trade, si tiene diferentes aspectos o instrumentos que al final, al momento cuando estamos mirando un broker, es difícil de identificar todas esas variables. Pero la ventaja de esta página de Qual Broker es que aquí, cuando le damos clic en ranking de brokers, nos van a salir ciertos brokers recomendados y calificados por diferentes traders, en el cual, como podemos ver, FX Choice y Direct son los recomendados en este momento, pero ambos tienen calificación de 3 estrellas. Pero como podemos ver aquí tenemos a Tickmill, el cual tiene una calificación de 5 estrellas, es una calificación bastante fuerte, en el cual podemos ver que tiene un apalancamiento máximo de 1.500, entonces es un buen broker para las personas que estén buscando un fuerte apalancamiento. Tiene web propia, un depósito mínimo de $100, para algunos puede ser un problema, pero para otros digamos que no hay ningún problema, dado que si queremos aperturar una cuenta real, normalmente lo que se recomienda es que esta sea superior a $200 para poder por lo menos llegar a operar un lote, si uno desea realizar una operación de un lote. Entonces, digamos que es lo que siempre se recomienda. Tiene un spread promedio en eurodólar de 1,6 pips, entonces no me parece nada mal y sobre todo que tiene regulación australiana. Y digamos que esta es una regulación bastante fuerte cuando estamos hablando del mundo del trading. Adicionalmente, si queremos saber más información, cuando le damos ver más información,
vamos a encontrar la cantidad de instrumentos que nos está ofreciendo. Efectivamente es un broker que nos ofrece el copy trade, es decir, que si quiero copiar trades de algunos traders en específico a través del portal de MyFXBook lo voy a poder realizar sin ningún problema. Y para aperturar una cuenta solo me está pidiendo un documento de identidad y una prueba domiciliaria, una prueba de domicilio. Entonces son, la verdad, poquitos requerimientos y no es un broker que tiene una calificación bastante fuerte. Igualmente, si quieren acceder, pueden acceder sin ningún problema. Además, hay una oferta en este momento que la herramienta está, o el broker está ofreciendo la herramienta de AutoChartis para la plataforma de MetaTrader 4. Eso me parece bastante chévere, sobre todo para las personas que sepan manejar AutoChartis o que no les vaya muy bien con el tema del análisis técnico. Esta es una herramienta que nos va a ayudar a detectar un conjunto de figuras, formas, patrones, soportes y resistencias bastante útil en MetaTrader 4. Pero bueno, está dejando aquí un poco el tema de Wall Broker, digamos que les voy a dejar la información para que si ustedes desean saber más puedan acceder sin ningún problema, ¿vale? Pero pues no siendo más, vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy en el cual vamos a hablar específicamente sobre el indicador del CSI o el Commodity Channel Index o digamos que su traducción en español, el índice del canal de mercancías. Entonces, antes de que nosotros empecemos a hablar sobre diferentes indicadores técnicos, hay que tener en cuenta en primera instancia una pequeña clasificación sobre estos. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros vamos a utilizar una herramienta, digamos un indicador técnico, vamos a encontrar 10.000 indicadores técnicos, no solamente en MetaTrader 4, MetaTrader 5, sino que también plataformas como Xstation 5, CTrader o en TradingView, cuando estamos haciendo análisis de gráficos, ustedes pueden ver que va a salir 10.000 tipos de indicadores. Pero lo importante es que nosotros empecemos a identificar y a construir un análisis teniendo en cuenta la utilización de cada uno de estos. Es decir, que si vamos a realizar un análisis, utilicemos un indicador de tendencia, pero también utilicemos un indicador de fuerza para mirar si esa tendencia tiene fuerza, o incluso podemos utilizar indicadores cíclicos que nos van a permitir efectivamente describir las fluctuaciones de los precios en los mercados. Es decir, que puede que si utilizamos un indicador cíclico, entendamos que el mercado en estos momentos puede estar en un momento de acumulación en el cual se pueda presentar un cambio en la tendencia debido a una onda correctiva, debido a un nivel de Fibonacci, que son los indicadores cíclicos de por sí, o también podemos utilizar indicadores de momentum para determinar la vitalidad, en el cual es día de hoy vamos a mirar efectivamente un indicador de momentum, que es el CSI, para poder determinar efectivamente cuál es la vitalidad que está presentando en el activo, es decir, que si son los compradores los que están dominando, si son los vendedores los que están dominando, con la finalidad de que no haya ningún, digamos que conflicto de interés o un cruce de estos. Eh, Carlos nos tiene una pregunta, nos está diciendo que es verdad que MetaTrader 4 no corre bien en Mac. No, MetaTrader 4 corre bien en Mac, pero ¿qué es lo que pasa con MacBook? Primero que en sí, cuando estamos hablando del trading, la mayoría de las herramientas que se crean para el mercado de capitales siempre se hacen bajo programación Windows. Entonces, después es que siempre les hacen las adaptaciones para MacBook Pro. Pero por supuesto eso no significa que eso no sea un problema. De hecho, hay varios brokers que también ofrecen MetaTrader 4 para MacBook y cuando desean instalar herramientas, lo que hacen es que instalan un VPN o instalan otros instrumentos para que les permita correr en las plataformas. Pero por supuesto que si uno se puede evitar todo ese proceso un poco engorroso, sería mucho más sencillo en el cual pues si puedes optar por un Windows, digamos que sería mucho mejor en ese aspecto. Adicionalmente que cuando corremos MetaTrader en Windows nos van a presentar errores, ¿no? Tantos errores que sí se pueden presentar hay veces en el comando o en el comando de Mac. Entonces, eso sí es como una recomendación que te dejo, Carlos, como también para que le pegues una investigada a ese tema, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a nuestra presentación, habíamos mencionado que tenemos indicadores de momentum, tenemos indicadores cíclicos, también tenemos indicadores de fuerza, los cuales son los que me están midiendo efectivamente si esa tendencia, ya sea una tendencia alcista, bajista, dominada por compradores o vendedores, efectivamente tiene no vitalidad, que si tiene fuerza, es que es un poco redundante, pero efectivamente aquí lo que tratamos de ver es si llega a tener fuerza ese movimiento, es decir,
que si está en un momento vital o si está en un momento ya de exceso de fuerza o agotamiento de esta, incluso puede que ya esté en el final de su periodo en el cual se puede presentar un cambio de tendencia, pero esto lo vamos a poder determinar a través de los indicadores de tendencia, digo de fuerza, y ya los indicadores de tendencia son los que normalmente se grafican por encima del gráfico principal, es decir, de los precios, y esto es lo que más que todo nos están tratando de decir, es un seguimiento y de entender cómo se está comportando la tendencia en los mercados de los activos. Entonces, un punto importante, relevante que debemos tener en cuenta. Muy bien, wow, esto quedó un poco encima. Entonces vamos a ver si lo puedo corregir un momento, pero ya aquí lo que quiero decirles es efectivamente que pasamos al tema del día de hoy, que es el Commodity Channel Index, o como se conoce como el índice canal de mercancías. Este índice es bastante interesante a pesar de lo impopular que es. De hecho, no es que, o no tanto impopular, de lo poco o el poco uso que le han dado diferentes traders a este indicador, pero que nos brinda bastante información. Entonces ya en un momento vamos a arreglar esta presentación y listo. Ahora sí, muy bien. Entonces, el índice del canal de mercancías, o como se conoce como Commodity Channel Index en sus siglas de CCI, es un indicador tipo oscilador, el cual estamos mirando efectivamente aquí un momentum. Entonces aquí lo que tratamos de determinar es efectivamente cómo se está comportando la vitalidad en una tendencia, siendo un indicador tipo oscilador, lo que nos está diciendo es que efectivamente el indicador va a estar oscilando o se va a estar moviendo entre un rango determinado por unos límites. Entonces, esto es lo que nos referimos siempre cuando estamos hablando de un indicador oscilador, el cual fue desarrollado por Donald Lambert para poder entender cómo se estaban comportando las tendencias en la época de los años 80 y los años 90, sobre todo porque durante esta época se presentó ese boom de los commodities, es decir, que era la era o la época dorada de los commodities en los mercados, sobre todo en commodities cuando estamos hablando, por supuesto, de petróleo, de oro, de plata, digamos, en ese tiempo el gas natural no se movía tanto, pero ahí fue también cuando se empezó a mover mucho el café, la cocoa, el algodón. Entonces, efectivamente, lo que dijo Donald es que él quería empezar a entender cómo se iba a comportar las tendencias de estos tipos de activos, porque normalmente los otros indicadores que existían se centraban más que todo en otros tipos de indicadores o otros tipos de activos como el mercado Forex o incluso el mercado bursátil en ese tiempo. Pero entonces lo que dijo Donald es que quiero tener un indicador que realmente me ayude a medir y a comparar el precio actual que tienen los activos, y lo que hizo fue efectivamente tomar ese valor presente y compararlo con una media móvil en un periodo determinado. Entonces aquí lo que está tomando es efectivamente el promedio de los precios con el comportamiento de los precios actuales. Pero adicionalmente, él se dio cuenta de otro aspecto o elemento bastante importante, que cuando estábamos hablando en el tema de mercancías, el enfrentamiento entre compradores y vendedores se podía medir de una manera más fácil. Entonces aquí lo que dijo fue efectivamente, voy a tomar ese promedio y adicionalmente a ese promedio voy a tener en cuenta cómo se están comportando las posiciones compradoras, es decir, que digamos que por un lado tenemos a los alcistas y lo que voy a mirar es que lo voy a enfrentar con los movimientos bajistas o con efectivamente esos movimientos compradores. Entonces aquí lo que tratamos de identificar efectivamente era cómo se están comportando esos dos participantes de los mercados, con la finalidad efectivamente de poder determinar cuál era el comportamiento del activo, de los precios del activo. Otro punto importante es que este indicador oscila, como ya los había mencionado, con los niveles de 100 y menos 100. Es decir, que el techo de ese indicador va a ser 100 y el piso de ese indicador va a ser menos 100. ¿Y cuál va a ser la media? Digamos, yo creo que muchos se estarán preguntando. La media va a ser el cero, o este va a ser el límite en el cual no los impulsos alcistas y los impulsos bajistas van a corresponder el mismo nivel. Es decir, que cuando la línea del oscilador se encuentre entre el rango del cero, lo que se está diciendo es que el enfrentamiento entre compradores y vendedores es fuerte en ese momento en el cual no hay una tendencia definida.
Entonces, punto importante y relevante de este indicador. Pero bueno, ahora pasamos un poco más profundo, digamos, desde el punto de vista de las finanzas tradicionales, dado que es importante que nosotros conozcamos la fórmula que está detrás al momento en que se realiza efectivamente el cálculo de este tipo de indicadores. Y tal vez muchos de ustedes se preguntarán por qué es importante conocer efectivamente esas fórmulas matemáticas. En primera instancia, la principal o una de las principales razones es que hay diferentes tipos de traders. Muchos de ustedes les gusta o están acostumbrados o se sienten cómodos en realizar operaciones en muy corto plazo, en tener más señales al momento en que están operando, porque efectivamente ustedes son de esos tipos de traders scalping que les gusta mantener varias operaciones al día en muy cortos periodos de tiempo. Entonces significa que si ustedes necesitan tener indicadores, estos deben cumplir con los requerimientos por lo menos de que les estén brindando más señales en el corto plazo. Entonces aquí es importante en el cual nosotros conozcamos efectivamente cómo se va a comportar estos periodos, dado que a medida en que nosotros vamos modificando nuestra fórmula, vamos a poder aumentar el número de señales o vamos a poder disminuir el número de señales y esto va a ser a través de la sensibilidad del indicador. Normalmente el indicador del CSI, lo que estamos tomando es precisamente ese precio típico o digamos que ese precio actual en el cual se están presentando los activos menos la media, es una media móvil simple, es una ESMA sin ningún problema, en el cual vamos a tener una desviación principal o una desviación efectivamente estándar. Y punto importante es que el precio típico siempre vamos a tener en cuenta el máximo, el mínimo y el cierre. Entonces ese es el punto importante. Porque estamos tomando aquí 0.015 o efectivamente un 15%, porque lo que está tratando de hacer el indicador o lo que intentó hacer Donald durante ese tiempo fue determinar que las señales que me vaya a brindar el oscilador o los movimientos que se vaya a mover la línea principal del CSI siempre estén dentro de ese rango. ¿Y eso por qué lo está haciendo? Porque cuando no se respeta esta norma, o es decir, cuando ya sobrepasan efectivamente el nivel de más 100 o menos 100, ahí es cuando ya estamos viendo de una manera más ácida niveles de sobrecompra o niveles de sobreventa. Entonces ese es el punto importante y relevante por el cual estamos manteniendo un 15% en el cual siempre vamos a manejar una desviación principal. Entonces, si nosotros queremos tener información en el corto plazo, lo que nosotros debemos hacer es efectivamente disminuir los periodos que nos brinda el indicador. Eso lo que nos va a brindar es tener más señales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros disminuimos los periodos, el indicador se va a mover de esta manera. Va a ser mucho más rápido, entonces va a ser mucho más agresivo. Entonces es un punto importante y relevante. Cuando nosotros tomamos el indicador con más periodos, lo que va a hacer el indicador es comportarse de una manera más suave, más suavizada. Por supuesto, si nosotros mantenemos un movimiento o un número de periodos constantes, o más que constantes, digamos que amplios, eso lo que nos está diciendo es que vamos a tener más información o información de peso en el largo plazo, pero en el corto plazo no me serviría de la misma manera. Entonces Eugenio me dice que yo tomo el análisis de una semana y veo el trading en un día. Muy bien, es una buena manera, si te funciona bastante, Eugenio. Digamos que este indicador del CSI te serviría más para el análisis que para el trading, al menos que hagas efectivamente, como lo estaba explicando, en la modificación de la fórmula matemática que hay por detrás del indicador. Y digamos que también hay un punto muy importante, es que cuando tenemos valores muy altos o muy bajos de este indicador, podemos efectivamente entender que hay fuerza en los precios, ya sea una fuerza a la baja o a la alza o a la baja, o incluso si llegan a ser valores muy bajos o negativos, lo que estamos diciendo que es debilidad en el precio. No te preocupes, Eugenio, que eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo analizando el oro. ¿Listo? Entonces, cuando estamos diciendo valores positivos muy altos, es cuando el CSI está marcando, ya sea en positivo o negativo, niveles superiores al 150, 250, y efectivamente estos periodos van a ser cada vez más fuertes y esto lo que va a determinar es que hay fuerza en esa tendencia. Pero ya cuando
está oscilando por dentro de los límites en el cual se está acercando efectivamente al nivel de cero, lo que me está diciendo es que hay debilidad en los precios debido a que no hay una tendencia marcada, ya sea porque no hay movimiento en los precios en ese momento o porque simplemente el enfrentamiento entre leones y gacelas no ha determinado una tendencia actual. Entonces es un punto bastante importante y relevante que debemos tener en cuenta. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a mirar eh, usos del CSI. No, creo que me falta. Bueno, antes de pasar a los usos, me gustaría mirar un poco más cómo se ve el indicador del CSI. Entonces, como pueden ver, aquí estamos viendo el indicador teniendo en cuenta primero los tres periodos iniciales, en el cual tenemos los tres niveles. Tenemos el más 100, tenemos el nivel de 0 y tenemos el menos 100. Vamos a hacer aquí un momento, muy bien, perfecto. Tenemos el nivel, la media, que es de 0, menos 100, y en este lado tenemos el más 100. Y como pueden ver, simplemente el de la línea del indicador está oscilando entre este rango de precios. Cuando los precios sobresalen del nivel de más 100, lo que me está indicando es que lo que hay es sobrecompra por parte de los precios, es decir, que el activo está sobrecomprado, o cuando esté por debajo del nivel de menos 100, lo que me está diciendo es que está sobrevendido. Entonces, esa es la manera en la cual inicialmente nosotros vamos a tener el análisis de este tipo de indicador. Ahora sí, vamos a mirar cuáles son los usos que le podemos o que tenemos al momento que estamos utilizando el CSI. Entonces ya sabemos, como les había explicado anteriormente, cuando hay subidas por encima del nivel de 100 o por encima de 100 indica que hay fuerza alcista. Cuando está por debajo de 100 lo que me está diciendo es que hay gran debilidad, es decir, que hay fuerza bajista. Entonces puntos importantes y relevantes que es necesario tener en cuenta. ¿Cuál va a ser nuestra señal de compras? Cuando los precios estén por encima de 100. Obviamente que esto también puede indicar que haya un exceso de fuerza, entonces puede que haya un cambio en la tendencia, pero pues es como muy aleatorio, digamos, que llegue a ocurrir este comportamiento debido al comportamiento de los precios en los mercados, dado que los movimientos de las cotizaciones se dan a través del análisis estocástico, es decir, movimientos aleatorios, pero pues así son los mercados financieros. La señal de venta es cuando los precios estén por debajo del nivel de 100, pero nosotros vamos a mirar las señales de compra o las señales de venta teniendo en cuenta siempre la línea de cero como ese punto de equilibrio. Es decir, que nosotros vamos a mirar efectivamente cómo se va a comportar la línea del CSI cuando esta cruce el nivel de cero. Si la cruza de arriba hacia abajo, entonces significa que es un momento de entrada para compra. Entonces lo que hacemos nosotros es entramos en ese momento y lo soportamos hasta que el indicador me diga lo contrario, lo mismo es caso contrario. Los retrocesos que haya a presentar, eh, digamos que efectivamente el CSI van a ser subjetivos, es decir, que cuando nosotros encontremos niveles de sobrecompra o sobreventa, pueden llegar a simplemente ser el análisis de cada uno de los traders. Entonces, en la teoría, lo que nos está diciendo es que por encima de 100 hay sobrecompra, por debajo de 100 hay sobreventa. Pero la realidad es esta. Sí pueden ver que en el indicador, o la imagen del indicador que les traje para el día de hoy, hay un soporte y una resistencia que nosotros mismos hemos pintado. ¿Por qué nosotros mismos hemos pintado? Porque yo mismo lo pinté. Porque es un valor subjetivo, es un nivel subjetivo que yo le estoy dando. ¿Cómo tomé en cuenta ese nivel? Teniendo en cuenta efectivamente cuántas veces la línea del CSI respetaba ese nivel. De hecho, aquí lo respetó una vez, aquí lo llegó a respetar, pero fue un falso rompimiento. Aquí se presentó un verdadero rompimiento, pero luego no lo llegó ni siquiera a acercarse a ese nivel. Aquí también no llegó a acercarse a este nivel, acá también no llegó a acercarse a ese nivel. Entonces lo que yo dije, esto es un nivel importante para el indicador, no para los precios, sino para el indicador. Entonces lo mismo hice abajo con la parte de la sobreventa y lo que me está diciendo de la teoría del CSI es que cuando sobrepasen esos niveles objetivos que nosotros consideramos, es decir, cuando se presente esto o cuando se presente esto, es cuando realmente están ocurriendo los niveles de sobrecompra o de sobreventa. Entonces ese es el punto importante y relevante. Y también teniendo en cuenta con respecto a la línea de cero. Como podemos ver, cuando la línea del CSI atraviesa de abajo hacia arriba el nivel de cero, lo que nos está diciendo la teoría es que tomemos posición, digamos en este caso es de abajo hacia arriba,
alcista hasta que el indicador me indique lo contrario, es decir, que el indicador vuelva nuevamente a ubicarse en el nivel de cero, es decir, que aguante el alza hasta que el indicador nuevamente llegue a la línea de cero o cuando esté llegando efectivamente a este nivel, digamos en este caso, que fue de abajo hacia arriba, lo que me está diciendo es efectivamente tome posición hasta que realmente aguante o hasta que aguante el movimiento. Entonces aquí lo que me está diciendo es efectivamente es eso, soportar esos movimientos, pero siempre y cuando se cumpla la condición de que atraviese el nivel de cero o este nivel de equilibrio que es tan importante para el indicador. Entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a pasar directamente a nuestro MetaTrader. Entonces, lo pueden ver, aquí en estos momentos estoy pasando a MetaTrader 4. Vamos a eliminar algunos aspectos y lo que vamos a hacer efectivamente es colocar el indicador, vamos a quitar este MACD, este indicador MACD. Para las personas que quieran saber, nosotros enseñamos todos los indicadores en nuestro curso intermedio en el primer nivel. Entonces, para que no se preocupen, nosotros brindamos toda esta formación y educación para traders. Si quieren saber más sobre los cursos que brindamos, pues los invito a que me dejen un comentario que el equipo se estará comunicando con ustedes más adelante, ¿dale? Entonces, bueno, ahora sí vamos a mirar el oro. Aquí estamos viendo el gráfico del oro en MetaTrader 4 con una temporalidad de 4 horas y vamos a insertar el CSI. Como saben, es un indicador tipo oscilador, entonces se va a encontrar en la parte de los osciladores y aquí lo tenemos como Commodity Channel Index. Entonces aquí lo que me decían algunos, ¿cómo vamos a mirar el tema de los periodos? Entonces, si nosotros queremos tomar posiciones en el corto plazo, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dejar esto en, digamos, con un menor valor. Entonces, digamos, lo vamos a dar con 7. Aquí o digamos cuando nosotros queremos aplicar es efectivamente la segunda o la primera, bueno, más que todo la primera parte de la fórmula que les mencioné anteriormente, dado que siempre lo que nos va a hacer es que va a tomar el typical price o el valor típico menos la media móvil simple. Pero la media móvil simple nosotros no la podemos tocar, lo que nosotros podemos tocar es el precio típico. Podemos decir que no me tome el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre. Lo que puedo decir es que me tome el máximo y el mínimo y me lo divida en dos, que me saque ese promedio, o que me saque precisamente el precio típico, teniendo en cuenta efectivamente el máximo, el mínimo y el cierre. E incluso puedo tomar que me tome la apertura, el cierre, el máximo, el mínimo. Nosotros no determinamos efectivamente esa información, pero siempre se deja con respecto al nivel máximo, al nivel mínimo y al punto de cierre. Siempre se deja normalmente o lo que nosotros los traders siempre recomendamos. Entonces simplemente le vamos a dar a aceptar y como pueden ver efectivamente ya marcó el indicador, pero veo que no se ve tan bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar un poco el color del indicador, le vamos a colocar un poco más fuerte y en los niveles como pueden ver tenemos el nivel de más 100 o menos 100, pero siempre vamos a intentar agregar el nivel de 0. Entonces vamos a agregar el 0, le vamos a dar a aceptar y simplemente vamos a ver que ya se ve de una mejor manera, ya resalta más, pero vamos a mirar efectivamente cómo se está comportando con respecto a esa media o a esos 7 periodos. Como podemos ver, lo que nos está indicando efectivamente que hay fuerza vendedora ahorita que está dominando el oro, teniendo en cuenta efectivamente señales en el corto plazo. Entonces, si yo quisiera tomar una opción de venta en ese momento, sería buen punto, dado que si tomamos nuevamente nuestra línea de cuántas veces llega a respetar ese pico, podríamos colocarlo alrededor de acá. Entonces, como podemos ver, aún no tenemos nivel de sobreventa, entonces pues no hay ningún problema. Claro, no, Julián David me está preguntando que si podemos mostrar la configuración. Por supuesto, no hay ningún problema. Solamente les voy a pedir un momento. Voy a hacer aquí, denme un segundo, por favor. Muy bien. Listo. Y ahora sí ya regresamos. Y lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a insertar un indicador del CSI, pero esta vez no lo vamos a hacer con respecto a los 7 periodos, sino creo que tomé el que no era, la verdad. Muy bien, Commodity Channel Index, pero en vez de los 7 periodos, vamos a dejar los 14 periodos, que es lo que normalmente se recomienda. Pero entonces esta vez no lo vamos a fijar como de otro color para no confundirnos entre el de 7 periodos con el de 14 periodos. Entonces si ven la diferencia cuando lo colocamos
con 14 periodos. Ahora lo que me está diciendo es que que no se están presentando niveles significativos de fuerza en las posiciones vendedoras o debilitamiento en los precios, es decir, que haya un movimiento bajista, que nos está diciendo que los vendedores están dominando, pero por ahora no ha sobrepasado el nivel de 100. Eso es lo que nos está diciendo los 14 periodos. Entonces significa que si yo quisiera tomar esa información, sería más para una posición que quiero mantener alrededor en el mediano o en el largo plazo. Si quiero tomar decisiones del corto plazo, podríamos tomar el de los 7 periodos y como pueden ver el de los 7 periodos sí me está diciendo de una vez, efectivamente se está presentando ese nivel importante y relevante. Entonces es un punto, digamos, un comparativo bastante chévere, bastante interesante. Digamos que en estos momentos no tenemos divergencias por parte de ninguno de los indicadores. Hay veces el CSI nos ayuda a identificar divergencias. Digamos que es un punto también bastante importante y relevante. Pero entonces, bueno, miremos a ver cómo se está comportando efectivamente los precios. Pero entonces vamos a insertar un indicador de Williams, mejor, que se llama Alligator. No sé si alguno de ustedes lo han utilizado, pero este indicador es bastante chévere, bastante interesante, dado que lo que nos está haciendo es mostrando cómo nos está comportando la tendencia de los mercados. Entonces, efectivamente, lo que nos está diciendo es que el oro está presentando una tendencia bajista, dado que las medidas móviles del Alligator están efectivamente en orden descendente, es decir, tenemos labios, mentón, dientes y labios. Entonces, es como si el cocodrilo estuviera comiendo hacia abajo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Alligator. Pero también importante es que apenas la línea de los labios se está abriendo hacia abajo o está tomando más impulso. Cuando estamos hablando de impulso, es la distancia que hay entre las líneas. Está tratando de abrirse cada vez más de los dientes. Lo que me está diciendo es que se puede presentar efectivamente una continuación de esa tendencia bajista que está marcando. Lo que nos está diciendo también el CSI. eh, Eugenio me acaba de realizar una pregunta de los parámetros. No entiendo, Eugenio, a qué te refieres. No sé si puedes referirte mejor a la pregunta que me estás refiriendo en estos momentos con respecto a los parámetros. Entonces, esto es como un punto importante y relevante. Volviendo al tema del CSI, como podemos ver, se está abriendo eh, se están abriendo. Los parámetros de la Alligator. Dale, no te preocupes. Los parámetros de la Alligator a mí siempre me gusta dejarlos como están los periodos o como se determina normalmente la configuración, en el cual tenemos mandíbula de 13, de dientes de 8 y labios de 5 periodos. Siempre me gusta manejar eso y los desplazamientos alrededor en que simplemente el desplazamiento del periodo de los labios lo dejo en 3, el de los dientes lo dejo en 5 y del desplazamiento lo dejo en 8. Entonces esos son los parámetros que yo utilizo para el indicador Alligator. Tenemos para que ustedes también tengan en cuenta, ¿vale? Entonces esos son los parámetros que siempre utilizo, pero entonces efectivamente aquí lo que nos está diciendo es que hay fuerza bajista, o sea, hay tendencia bajista, pero como podemos ver en estos momentos hay una vela de incertidumbre bastante fuerte. ¿Y esto por qué ocurre o por qué está ocurriendo eso el día de hoy? Porque lo que muchos no saben es que hoy es uno de los días más volátiles de los mercados financieros, porque es el día en el cual se van a conocer más noticias de calendario económico de los Estados Unidos. De hecho, en estos momentos seguro estamos a puertas de una decisión de noticia o los mercados están esperando la publicación de una noticia, por lo cual indica que la vela esté tan quieta. Pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar digamos, uno de los indicadores del CSI eh, y vamos a colocar el indicador del ADX, del Average Directional Moment, para mirar efectivamente cómo se está comportando la fuerza en estos momentos. Y efectivamente lo que nos está diciendo el ADX es que lo que está dominando ahorita es que la tendencia sí tiene fuerza, pero lo que tiene es fuerza bajista. Entonces aquí ya tenemos la comprobación de que efectivamente se puede seguir presentando esos movimientos bajistas. Julián nos está preguntando que no, Eugenio primero nos preguntó que es igual los parámetros en una hora. Sí, a mí me funcionan en una hora. La verdad no he tenido la necesidad de cambiar los parámetros por ahora. De pronto si quiero mirar temporalidades ya de 15 minutos, de 30 minutos, y lo que trataría de hacer es de suavizar los periodos para tener una señal, digamos, un poco más ácida. Digamos, es lo que yo te recomiendo, Eugenio. Julián David nos está diciendo que nos indica principalmente la
fuerza o solo tendencia, principalmente tendencia. O sea, los indicadores de Bill Williams lo que se crearon primero es para identificar la tendencia. ¿Por qué? Porque lo que determinaba Bill Williams al momento en que creó sus indicadores es que en todo, digamos que en todo en el periodo del día, alrededor de un 15% existía tendencia. El resto no es un movimiento lateral o es un momento en el tiempo en el cual los precios no van a tener fuertes, digamos que fuertes cotizaciones. Entonces ahí fue cuando Bill Williams creó sus indicadores con la finalidad de detectar esos momentos en el tiempo en el cual sí existía tendencia. Entonces ese fue como el punto inicial por el cual se creó o que Bill Williams creó sus indicadores. Obviamente, como todo, digamos como los indicadores, como la mayoría de los indicadores tienen diferentes usos. Cuando nosotros miramos Bill Williams, el tema de Alligator, podemos ver también la fuerza, pero la fuerza se va determinando a medida que las líneas de o las medias móviles del indicador se vayan separando cada vez más entre ellas. Cuando se van separando más, lo que está indicando es que hay fuerza en la tendencia o que hay más fuerza en esos movimientos. En este caso, vamos a mirar, de hecho, esa pregunta con este caso. Como pueden ver en esta parte, lo que hacen las medias móviles es que se van abriendo más y los precios tienen un movimiento más fuerte, más bajista. Por supuesto, llega un punto en el cual se presenta una vela de incertidumbre y tenemos alrededor de dos velas de confirmación alcista. Pero cuando justamente estamos muy seguramente en esta segunda vela, ya la línea de los dientes estaba empezando a montarse por encima de la línea, eh, digo de los labios, ya se estaba montando por encima de la línea de los dientes. Cuando se presenta este momento, ahí lo que me está diciendo es que puede presentarse un cambio en la tendencia. Entonces, eso sería un momento de salida. Entonces, digamos que esas son las diferentes maneras de utilizarlo, Julián. En diario, Eugenio, no, yo diría que en diario mantendría los mismos periodos. La verdad es que a mí me funciona el Alligator de esa manera. Digamos que eso también es otro de los puntos importantes que quiero dejarles a todos ustedes el día de hoy. Los indicadores técnicos siempre van a funcionar de una manera diferente para una persona que para otra. ¿Qué es lo importante? Que nosotros realicemos vigilancia, es decir, control, backtesting, que nosotros les estemos probando los indicadores en nuestros sistemas de trading si realmente funcionan o no funcionan. Porque es que si no llegan a funcionar, digamos así, si a mí me funciona en un día, Eugenio, pero a ti no, entonces significa que tú tienes que empezar a cambiar los periodos que te está brindando el indicador. Entonces, eso es como uno de los elementos más importantes que quiero que tengamos en cuenta el día de hoy. Y bueno, volviendo al análisis del oro, ya sabemos que el oro está presentando movimientos bajistas, aunque ahorita hay un enfrentamiento, pues digamos que bastante importante entre posiciones compradoras y vendedoras, pero si miramos el indicador del ADX, del Average Directional Moment, podemos ver que la línea principal del ADX como la línea de fuerza bajista están dentro de la zona de 20 y 40. Cuando los precios están dentro de esta zona, lo que me están diciendo efectivamente es que hay fuerza en la tendencia que está marcando el activo. Entonces puede que esto simplemente sea un enfrentamiento de momento, pero podemos cambiar la temporalidad, digamos que cambiamos alrededor de 30 minutos para ver cómo se está comportando. Y efectivamente ahorita lo que tenemos es una vela correctiva de este impulso bajista o este momento bajista que se presentó en la mañana del oro. Puede ser que efectivamente esta vela o estas grandes velas bajistas que se marcaron fue porque Estados Unidos publicó su Producto Interno Bruto, el cual superó las previsiones de los mercados. Entonces es un punto, digamos, bastante importante y relevante que debemos tener en cuenta. Entonces, pues el oro, hay que esperar la continuación del calendario económico del día de hoy, pero por ahora el calendario de Estados Unidos ha presentado un buen comportamiento en la mayoría de sus indicadores, sobre todo en los más importantes, que es en el PMI de Chicago y en el Producto Interno Bruto. Entonces, pues por ahora habría que seguir esperando porque pues la verdad aún faltan bastantes noticias de calendario económico y eso puede cambiar la tendencia del comportamiento del activo seguro refugio. Entonces eso también es un punto bastante importante y relevante. Muy bien, digamos que en esta parte del oro con respecto al CSI ya tenemos en cuenta eso. Como también podemos utilizar el CSI de otra manera, podemos combinarlo a través de dos indicadores bastante populares, en el cual en primer lugar vamos a tener las famosas bandas de Bollinger, en el cual pues lo que me está diciendo efectivamente es cómo se está comportando la volatilidad del activo.
Entonces actualmente las bandas de Bollinger lo que me están diciendo es que como están más abiertas entre ellas, hay más volatilidad en el oro, lo que está implicando es que hay un mayor nivel de participantes, pero que la sensibilidad de esos movimientos está actualmente agresiva. Y como podemos ver, el CSI, si lo dejamos en 14 periodos, nuevamente, lo que nos está diciendo es que actualmente mantiene un dominio por los vendedores, pero que es un dominio bastante débil. A lo que me refiero que podemos combinar el CSI es que también lo podemos combinar con otro oscilador que es bastante popular, que es el Relative Strength Index o el RSI, el cual hay veces, y esto ocurre bastante, que si nosotros queremos o si tenemos la estrategia de confirmación o confirmar un cambio de tendencia cuando hay un rompimiento por una banda de Bollinger, es que en algunos momentos el RSI no me va a brindar la información de que efectivamente hay sobrecompra o sobreventa, pero el CSI sí me puede brindar la información de si hay sobrecompra o si hay sobreventa. Entonces, esa también es una de las características más importantes del CSI, que efectivamente también cumple la condición de brindarnos la información de los enfrentamientos entre los compradores y los vendedores del mercado. Entonces, un punto importante, relevante, que podemos empezar a utilizar con estos tipos de indicadores. Entonces, luego de esto, vamos a mirar cuáles son los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, que el CSI, como la mayoría de los indicadores técnicos, pueden generarnos señales falsas. Entonces, cuando nos referimos a señales falsas es que puede que por movimientos de los precios los indicadores nos estén mostrando un momento de entrada o de salida, pero que realmente sea un momento falso. Entonces, aquí lo que nosotros queremos mencionarles es que siempre utilicemos el CSI con otras herramientas o otros indicadores técnicos para tomar decisiones, es decir, soportes, resistencias, otros indicadores técnicos como les estaba mostrando, Alligator, bandas de Bollinger, ADX, RSI, podemos empezar a combinarlos de esa manera para tener una mejor decisión al momento en que nosotros queremos tomar una posición en el mercado. También que los periodos son que a medida que los periodos son más cortos, nos van a producir líneas más sensibles con oscilaciones más profundas, es decir, que cuando me refiero a esto es cuando les mencionaba que si lo dejamos con 7 periodos la línea se va a comportar de esta manera, pero si lo dejamos con 14 periodos, se va a comportar de una manera más suavizada, pero que esto de 7 periodos funciona más en el corto plazo y no en el largo plazo, mientras el 14 periodos funciona en el mediano plazo y en el largo plazo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta característica, digamos que yo diría que es la más relevante de todas. Los periodos más largos, bueno, producen líneas más suavizadas, eso es un punto importante. Ninguna posición está libre de riesgo, o sea, independientemente si ustedes utilizan CSI, cualquier otro indicador, ciclos económicos, ondas de Elliott, mejor dicho, ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de estrategia. Ninguna está libre de riesgo. Entonces, eso significa que debemos empezar a utilizar el stop loss, take profit, que son herramientas que nos van a mitigar y nos van a ayudar a impactar nuestras decisiones de inversión. Punto de vista muy importante, muy relevante que quiero que todos ustedes jamás se les vaya a escapar este aspecto. Entonces, utilizar stop loss y take profit. Y finalmente, que el indicador me está indicando niveles de sobrecompra o de sobreventa no significa que debo entrar a comprar y a vender al mercado. Y aquí es cuando hablamos sobre los aspectos subjetivos, porque lo que nos dice la teoría del CCI es que cuando esté por encima de más 100 o menos 100, lo que nos está diciendo es que hay sobrecompra o sobre fuerza o sobreventa. ¿Por qué? Porque hay exceso de fuerza en los movimientos. Pero eso no indica o eso no implica que vaya a haber un cambio de tendencia de un momento a otro o incluso que se pueda presentar un cambio de tendencia. Por eso es muy importante que utilicemos otros indicadores para combinar, para mejorar nuestra gestión de riesgo y tener un mejor comportamiento, por supuesto, al momento de que estemos operando en los mercados de capitales. Y ya con eso culminamos este webinar. Les agradezco a todos ustedes por su gran participación. Digamos, a las diferentes personas que me preguntaron, a Juan David, a Eugenio, a Julián, muchísimas gracias de verdad por su participación. Si tienen más dudas con respecto a este tema, los invito a que me envíen un correo electrónico a r.ramirez@dfx.com o para las personas que tengan TradingView, me sigan a r-ramirez-
dfx.com. Javier nos está preguntando que si este webinar va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, no te preocupes, alrededor de unas... Siempre se demora entre 4 a unas 16 horas subiendo el video en alta calidad en nuestra biblioteca. Igualmente a ustedes les va a llegar un correo al recordatorio de gracias por haber asistido. Aquí te dejamos la grabación para que repitan este webinar las veces que ustedes deseen. Igualmente, si quieren saber más sobre el CS y otros indicadores, envíenme a r.ramirez.dfx.com un correo a r-ramirez-dfx.com. Muy bien, Javier, no te preocupes que lo voy a decir a los muchachos del equipo que se comuniquen contigo más adelante o el día de mañana por el tema de para aquí en Colombia el equipo comercial no se va a poder comunicar el día de hoy, pero el día de mañana se va a comunicar con ustedes, así que no se preocupen igualmente, esto es un sistema, es por el sistema de pronto de GoToWebinar, pero no te preocupes que vas a tener acceso a este contenido y no solamente a este, sino a todos los webinars que hemos realizado. Adicionalmente, si quieren saber más, si quieren aprender más sobre todos esos indicadores de nuestro curso intermedio segundo nivel, les enseñamos cómo realizar efectivamente o cómo entender todos estos indicadores y tenemos para el curso intermedio una biblioteca exclusiva en el cual explicamos diferentes estrategias con estos indicadores. Entonces, para las personas que quieran saber más sobre esas estrategias, ahí sí los invito a que me dejen un mensaje en el chat, entonces para que puedan tener, ya hablen ustedes con el equipo. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo que nos sigan en Instagram, estamos publicando contenido todos los días, bastante chévere, bastante interesante, pero también los invito a que nos sigan por Twitter y Facebook. Y para las personas que quieran saber mucho más de nosotros del Distrito Financiero, los invito a que ingresen a la página www.eldfx.com o que nos escriban a través de nuestro WhatsApp más 57 313 414 6338. Y no siendo más, les deseo felices trades para todos. Espero que todos tengan una feliz tarde o feliz mañana, de acuerdo al país que corresponda. Y les recuerdo, hoy es un día bastante popular por el tema de indicadores de calendario económico, entonces mucho cuidado con sus posiciones. No siendo más, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar.